Buenas noches a todos, soy Gabriela Trejo, con el gusto de saludarles y saludar también a la psicoterapeuta Cuquita Alonso, alguien muy querido en el sector salud del estado de Aguascalientes y que, bueno, pues tiene una importante labor día con día en el centro de Agua Clara, en el Centro Estatal de Salud Mental de Aguascalientes. Y bueno, pues para platicar precisamente de la importancia del acompañamiento y el ser acompañado cuando enfermamos. Claro. Te he escuchado, doctora. Primero que nada, gracias por estar aquí. Bienvenida, buenas Gracias noches. por la invitación. Te he escuchado en diversas ocasiones abordar el tema desde muchas perspectivas, porque también además eres enfermera de carrera. Así es. Entonces, el acompañamiento es lo tuyo por donde lo queramos ver. Así es. Sí, Gaby, la verdad, cuando me comentabas de este tema, me pareció muy interesante porque, aparte de lo que tú mencionas de mi profesión, considero que todos tenemos en algún momento este papel del acompañamiento. ¿Por qué? Simplemente una charla, cuando el otro te platica algo que le está sucediendo, lo primero que hacemos es ponerle atención. Y en esa parte ya estamos dando un acompañamiento. Ciertamente esta es un tema que se deriva de la terapia o de la psicología. Sin embargo, es muy diferente hacer terapia y a dar terapia. Hacer terapia es cuando ya aplicas técnicas, cuando te vas al historial del paciente, y el dar terapia, que es el acompañamiento propio, es cuando escuchas al paciente o a la persona y le estás haciendo un acompañamiento. Entonces, mis dos profesiones me llevan a hacer acompañamiento, pero no necesariamente desde una parte profesional, desde una parte humana. A mí me parece más que esta palabra implica el ser humano, el estar con la persona, el sentir la parte que está queriendo compartirte desde un sufrimiento. Entonces, el acompañamiento es más allá de lo que pudiéramos pensar las personas que pudiéramos dar. Damos mucho cuando acompañamos a una persona. Es hacer esta labor de una escucha activa, la sola presencia. Aquí la sola presencia con el otro, ya estamos haciendo acompañamiento. Me parece muy importante compartirle a la audiencia que el que estemos con el otro en una escucha, en un no juzgar, en la presencia, en la empatía, en la congruencia, que son elementos tan importantes que aprendimos de Carl Rogers, aquel humanista de toda la historia, en donde él nos enseña esta parte tan cálida de estar con el otro. Que es parte de lo que el terapeuta le tenemos que transmitir a nuestro paciente. Estoy aquí para ti. Para ti. Y para ti y por ti. Porque finalmente en esta autenticidad del que escucha es ser auténtico, ser como se es, sin prejuicios, sin juicios y sin estar viendo la parte mía. Es salirme quizás un poco de mí para poder escuchar al otro desde más allá de ver de cuatro dedos. ¿Qué es lo que necesita? Y fíjate, muy interesante, yo me he topado que en una charla común, cuando alguien nos platica algo y que lo vemos en una situación de vulnerabilidad emocional, sentimos el compromiso de querer resolverle el problema, la situación, y no es por ahí. A veces solo necesitamos escuchar al otro, lo que yo decía ahorita, la escucha activa. Y no nos tenemos como esta delicadeza de decir al otro, ¿qué necesitas? Así es. Juzgamos, prejuiciamos y ya queremos resolverle la situación, ya queremos dar consejos. Y el acompañamiento es... O juicios. O juicios, lo que decíamos ahorita. Y el acompañamiento es a veces solo acompañar. La escucha y saber qué necesita el otro de nosotros. Y lo que a mí me pudo funcionar no le puede funcionar al otro. Por eso no es válido los consejos. Aquí es... O imponer. Imponer. Es que estás mal. Pues yo, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Juzgamos así. Sí, y hacemos un juicio y ya le damos un valor a lo que nos está diciendo a la persona, pero un valor que no le ayuda a la persona, porque la persona a veces solo necesita la escucha activa. Ni siquiera nos está pidiendo qué hacer, solamente escuchar
¿Y qué hacemos nosotros? Hacemos una remembranza de lo que está viviendo la persona, lo que a mí me está reflejando esa vivencia de la persona, inmediatamente ya estamos dando un consejo. Es que deberías hacerle así, estos deberías. Deberías que en vez de ayudar, pues nos afecta, nos hunde a los que recibimos estos debería. Entonces, aquí lo más importante es escuchar sin juicio. Y qué difícil, lo más Sí. importante y lo más difícil, porque cómo no ponerle de tu cosecha. Simplemente al recibir cualquier tipo de información pasa por nuestros filtros y nuestros filtros están impregnados de nuestras creencias, de aquellas cosas de las que estamos convencidos como filosofía de vida. Claro, y de nuestra historia de vida. Lo que a ti te puede funcionar, a mí no necesariamente me tendría que funcionar o viceversa. Entonces, a veces en vez de acompañar, pues hacemos una labor que pueda perjudicar más el momento vulnerable que está viviendo la persona. Simplemente ahorita en esta etapa o este terrible momento que estamos viviendo de el coronavirus, yo creo que los seres humanos tendríamos que tener una plena conciencia de acompañar al que está con nosotros y viceversa. Nosotros podemos reflejarle al otro, podemos enseñar al otro cómo queremos también ser acompañadas, cómo haciendo el acompañamiento tranquilo, centrado. Ciertamente los momentos de esta cuarentena son muy complicados y muy difíciles. No es fácil conservar la calma. Sin embargo, todos tenemos un compromiso de hacer un acompañamiento y no necesariamente ir al psicólogo para que me ayude en este momento de crisis. Simplemente aceptar una realidad, esta realidad no la podemos cambiar, conservar la calma y tener estas medidas que conocemos, pero el punto de nuestro tema es estar para el otro y a la vez estar para uno mismo, estar en este acompañamiento y en esta paz, porque yo puedo dar el acompañamiento sin olvidarme de mi propio acompañamiento. ¿En qué sentido? En darme cuenta en qué estoy viviendo, cómo lo quiero vivir y en qué parte necesito estar acompañada conmigo misma, porque yo tengo mis propios miedos, mis propias ansiedades. Entonces, el estar en esta parte de acompañamiento conmigo misma, ya por sí solo lo estoy haciendo. En ti es una vocación el acompañamiento, Sí, definitivamente, sí, la verdad, desde sí. tu primer profesión, decías hace rato, es que mi profesión, pues yo lo veo más como una total vocación desde el inicio de tu actividad laboral, hasta todas las especializaciones que has estado haciendo Sí. y en el profesorado en el que te encuentras. Fíjate que es esta parte que a veces traemos como ya de idiosincrasia o que es parte de la naturaleza de cada persona. Y yo en algún momento descubrí que a mí me gustaba acompañar a las personas en momentos vulnerables. Simplemente te cuento, en el Inter que salió la empresaria en la entrevista que hiciste en cuanto al problema de que están cerrando restaurantes, que tuviste en la entrevista pasada a una empresaria. Sí, Ajá. ayer, no me Y acuerdo. nos encontramos en algún momento y estaba ella muy vulnerable emocionalmente, me estaba contando que se sentía desesperada porque iban a cerrar los restaurantes. Me habló de su vulnerabilidad económica y emocional. Y en 5 minutos que platicamos, hicimos un intercambio de acompañamiento, porque la acompañé a ella en su necesidad actual. Por eso yo decía, es dar terapia en el momento, no hacer terapia. Intercambiamos puntos de vista, la acompañé, me acompañó en cuanto ella me dio sus tips de que iba a haber comida a través de mensajería, bueno, que habría quien nos iba al pedir por pedido, pues comida por pedido, y a mí me tranquilizó porque yo quiero guardarme en la casa y decir qué voy a comer y ya me van a llevar la comida. Entonces yo sentí tranquilidad y me acompañó en mi necesidad. Entonces, ¿te das cuenta cómo el acompañamiento lo podemos hacer todo mundo? He visto muchos casos de pacientes que en estado de crisis o de angustia o de ansiedad les basta con a veces ni siquiera escuchar la voz de su terapeuta por teléfono, a veces con un mensaje que te contesta tu Cierto. terapeuta, que es una figura de bálsamo moral Sí. para ti. Así es. ¿Cómo te cambia todo? Sí, fíjate que dices algo muy cierto. Sabemos que los pacientes nos necesitan las 24 horas del día a veces. Yo he tenido que dar terapia por teléfono a medianoche
porque la paciente llega en un estado de crisis que hay que atender, porque nos debemos a ese compromiso moral, profesional y desde el deseo. Y también después, en algún momento, se ha dado terapia a través del mensaje. ¿Por qué? Porque finalmente mis palabras, mi contexto, mi mensaje le ayuda a la persona a hacer evocaciones de la terapia y hay un clic y hay un proceso de cambio en la persona con digamos, las herramientas que pudiera yo compartirle a través de un mensaje. Entonces sí, efectivamente, el acompañamiento con la tecnología actual también se puede hacer a través del teléfono. Una vez te escuché en una clase compartir un ejemplo muy valioso que me encantaría que pudieras comentarlo en este momento. Hablabas tú de una persona conocida tuya que estaba a punto de ser intervenida quirúrgicamente. ¿Cómo la actitud cambió antes y luego que intervienes tú y le dices, oye, mira, vamos a empezar un procesito para que te prepares para la operación? Sí. Se dispuso, se abrió, ¿y qué fue lo que sucedió después? A diferencia, dijiste, de alguien que no lo aceptó. Ah, claro. ¿Te parece que todo esto lo pongamos sobre la mesa regresando de la pausa a la que vamos a ir? Porque es algo esencial. Claro. ¿Cuánta disposición tienes también tú a ser acompañado? ¿Y cuánto quieres mostrarte en negatividad? Por supuesto, Gaby. ¿Vamos y regresamos? Claro, por supuesto. Gracias.